Te reinicio el video cuando tú me digas. Sí, Doc, ya está la transmisión. Iniciamos en unos minutos. Le mando un mensajito. ¿Tú? Buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Mi nombre es Estefanía Romero. Es un placer tenerlos aquí. El día de hoy tenemos un gran invitado que es el doctor Eugenio García Cano, cirujano plástico, craneofacial, reconstructivo y estético. Un placer tenerlo aquí, doctor. Hola, muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos a empezar con la plática. En cualquier momento que quieran hacer alguna pregunta, siéntanse con la confianza para que no se les olvide la idea o la pregunta que tienen. Bueno, vamos a empezar. La rinoceptoplastía o rinoplastía. Aquí quiero hacerles algún énfasis sobre esto. Aunque somos cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos o cirujanos craneofacial, en mi caso,
no solamente valoramos la nariz como un componente estético, sino que también valoramos la funcionalidad de la misma y de acuerdo a esto ofrecemos los tratamientos para restaurar las dos. Como cirujanos plásticos y como cirujano craneofacial, también lo que hacemos es valorar como un ente en sí completo, como debe de ser la cara. A veces la nariz se puede ver bien, pero a lo mejor si falta mentón o pómulos o hay algo más en los ojos, es donde tenemos que valorarlo. Entonces siempre se hace una valoración estética, sí, de la nariz, pero la cara en general. Como les mencionaba, veamos la funcionalidad y esto es muy importante. La estética que quieren los pacientes varía mucho. Obviamente la belleza es subjetiva. Eso quiere decir que para algunas narices son bonitas y para otros no, y viceversa. Estos deseos estéticos tienen que ir de la mano con lo que tu cirujano puede aportar o puede sugerir. No siempre todos los cirujanos podemos hacer lo mismo y no tenemos la misma subjetividad, en cuanto a la estética facial, y es muy importante que platiques bien con el cirujano con el que vayas antes de que te opere. Bueno, obviamente, ¿no? Cuando nosotros valoramos la funcionalidad, me refiero a que si la respiración es normal, y no solamente es respiras bien o no. ¿Cuándo respiras bien? ¿Cuándo respiras mejor? ¿Te diste un golpe anteriormente? ¿Hace cuándo? ¿Siempre respiras más? ¿A veces respiras bien? ¿Respiras de un lado sí, de otro no? ¿O respiras mejor cuando hay cambios de clima o peor? Esto es muy importante. Entonces, siempre que hacemos una valoración de nariz, tiene que venir acompañado de una historia clínica completa sobre la respiración. Porque si no tomas en cuenta esto y solamente haces una parte, puedes empeorar la funcionalidad de la nariz. ¿Y de qué sirve tener una nariz bonita si no puedes respirar? Este es un ejemplo de un respirador oral. Este paciente completamente en la foto pueden ver ustedes que inconscientemente él siempre necesitaba tener la boca abierta. Entonces en la exploración física, desde que nosotros vemos a los pacientes, desde que llegan, vemos cómo respiran, vemos sus facies, a veces se ven muy cansados porque no pueden dormir toda la noche, porque no pueden respirar, entonces todo el día andan cansados, letárgicos, con ojeras, y eso nos habla o nos da indicios de que hay un problema funcional. Cuando hacemos esta exploración física, como ya les mencioné, ya dijimos que valoramos la respiración y nos vamos por estructuras. Valoramos los huesos nasales, si están bien conformados, si son simétricos, si no están desviados, si no están hundidos. Todo lo que les platiqué sobre el antecedente hay que mencionarlo. El dorso nasal. Muchas veces el dorso nasal se encuentra, si el dorso nasal se encuentra desviado y los huesos nasales no. Es por eso que nosotros dividimos la nariz en tercios y la cara en tercios. Ahora se los voy a mostrar. Y valoramos las válvulas externas. ¿Cuáles son las válvulas externas? Las fosas nasales. ¿Ok? También hacemos una rinoscopía y en esta rinoscopía valoramos las válvulas internas. Las válvulas internas es la unión entre el septum nasal y los cartílagos cuadrangulares. No voy a platicar sobre anatomía en la clase porque eso lo pueden ver en cualquier libro, pero sí de algunos aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una valoración y vamos a hacer una planeación quirúrgica. Entonces, en la rinoscopía valoramos las válvulas internas, que ya les dije cuáles son, el septum nasal o el tabique, obviamente, vemos si está desviado, si no está desviado, hacia qué lado, si es en forma de C, convexa, cóncava, en S, de arriba, de cefálico a caudal, de caudal a cefálico, hasta atrás, si el vómer está bien, si está desviado. Todo eso es lo que se ve en una rinoscopía, no nada más es asomar el rinoscopio y ver que esté chueco el tabique. Y un aspecto muy importante que a veces algunas personas que operan nariz, que generalmente no son ni cirujanos plásticos ni otorrinos, es la valoración de todas estas estructuras y de los cornetes. Los cornetes tienen una función muy específica en la nariz y una función muy importante. Desgraciadamente son muy susceptibles a cambios y tienen consecuencias que no van a permitir que el paciente respire como deba de respirar. Entonces también los valoramos en la consulta y vemos cómo están. Para los que no se acuerden cómo funcionan los cornetes, los cornetes funcionan en ciclos. ¿Qué significa esto? Que el cornete izquierdo, por ejemplo, se inflama para ayudar a la filtración del aire, humedecer el aire, volverlo caliente, etc. Y el derecho no lo está. Y a las 2 horas vuelven a cambiar. Y esos son los ciclos de los cornetes. Cuando ambos están inflamados, que lo podemos ver en la exploración física cuando hacemos la rinoscopía, algo está mal y debemos tomarlo en cuenta.
Entonces, vamos a identificar la causa. Pueden haber alteraciones del septum, como vemos en estas tomografías. Estas son tomografías de unos pacientes míos, como podemos ver, está poquito desviado. Obviamente, esto no permite que pase el aire como debe de ser y ocasiona también alteraciones estéticas. En la diapositiva de arriba, bueno, en la fotografía de arriba, pueden ver cómo está ligeramente girada la punta hacia la derecha, que es resultado del dorso nasal o del septum nasal. Entonces, cuando nosotros arreglamos el septum nasal, generalmente esta desviación se arregla. Entonces, por eso, aunque tú quieras operarte solamente estético, si tienes alguna alteración funcional, de nuevo, necesitas arreglarla porque también la nariz es un conjunto. Como les mencionaba, las alteraciones de los cornetes es muy importante. Si pueden ver en esta tomografía, que también es un paciente que operamos, los cornetes, el cornete del lado derecho prácticamente no permite casi nada la entrada del aire y el cornete izquierdo también está inflamado cuando no debería. Aquí sí pasa el aire, pero parcial. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En lo personal, a mí me gusta mucho hacer la ablación de los cornetes con algo que se llama radiofrecuencia. Es una aguja que metemos que hace más o menos 1000 vibraciones por segundo, que genera calor controlado y que ocasiona que los cornetes se deshidraten, se hagan más chiquitos, cicatricen y entonces permitan que la hipertrofia o cuando se inflamen no sea tan grande y entonces dejen pasar el aire. Otra vez, por eso es súper importante que valoremos esto, porque si tú lo operas bien en la nariz y le arreglas el tabique y la dejas bonita, pero no le arreglas los cornetes, no va a poder respirar. Es súper importante también valorar que esto es un patrón alérgico o uno mixto, como lo hacemos en la historia clínica. Recuerden que la historia clínica, con una muy buena historia clínica, el 80% de los diagnósticos se llegan a hacer. Si en la historia clínica nos dice que es con cambios de estación, que nunca se ha dado un golpe, si ven que mejora cuando cambia el clima hacia cálido, etcétera, quiere decir que puede ser un patrón alérgico y o mixto. Y entonces hay que combinar los tratamientos, tanto mecánicos, o sea, la cirugía, como de medicamento, o sea, los esteroides. Damos un esteroide especial que se llama mometasona, lo damos por ciclos y lo damos por un tiempo determinado. Cuando hacemos la valoración, les mencionaba que vamos a valorar las válvulas. Hay dos tipos de válvulas, que son las externas, como podemos ver en la foto de abajo, que también es paciente mía. Las válvulas externas aquí están colapsadas, tiene un efecto que se llama nariz en pinza. Esto no permite la entrada del aire adecuado. Entonces, si tú tienes todo adentro bien, pero afuera no permite que el aire entre como debe, otra vez no van a respirar. Y aunque la dejen bonita, no va a poder respirar. Y las válvulas internas, como les mencioné al principio, es una válvula que se encuentra en la unión entre el septum nasal, que está acá atrás, y el cuadrangular. Esta válvula interna, muchas veces, seguramente han escuchado cuando dicen, es que yo respiraba muy bien hasta que me operaron. Bueno, si nosotros no tenemos cuidado cuando operamos nariz, quitamos jiba, resecan cartílago o hacen cualquier procedimiento estético que quieran realizar, y no restauramos o no evitamos o no prevemos que esa válvula se colapse, vamos a tener una incapacidad para la respiración adecuada. Esto es muy común después de una cirugía primaria. A mí me ha tocado muchísimos casos en los cuales tengo que reoperar, a lo mejor para algún detalle estético, pero para restaurar las válvulas internas. Y bueno, ahora sí vamos con el análisis estético nasal. Hay que ver las características generales. ¿A qué me refiero con generales? Hay que ver el fototipo de cada piel, ver qué etnia corresponde, porque nosotros, por cada etnia que pertenecemos, tenemos características especiales. Por ejemplo, yo soy mexicano, tengo una nariz mestiza. La nariz mestiza tiene características especiales y diferentes a una nariz caucásica o a una nariz asiática. La de nosotros, tenemos piel gruesa, con nariz grande y cartílagos débiles. Esas son las características de una nariz mestiza, que es generalmente una nariz mexicana. ¿Por qué es importante los fototipos? Porque dependiendo del fototipo, si ustedes recuerdan, la piel se vuelve o más delgada o más gruesa. Y dependiendo de que si es delgada o si es gruesa, vamos a planear la cirugía. Eso es muy importante. No puedes realizar lo mismo, poner a lo mejor muchos injertos o muchos puntos en alguien que tiene un fototipo Fitzpatrick 1 súper claro, porque se van a notar. Alguien que tiene un
Pieles delgadas es más fácil definir, pero se notan. Pieles gruesas es más difícil definir, pero no se nota. ¿Ok? También hay muchas variaciones en cuanto a si es hombre o mujer, porque obviamente no vamos a dejar una nariz estéticamente hablando igual a la de una mujer o un hombre. Tenemos que considerar todo esto desde el momento en que entran al consultorio. ¿Qué es lo que hago yo? Yo generalmente en la primera consulta, cuando les doy de primera vez, les pido que nos manden fotografías. Ahorita les voy a mostrar algunas, de frente, de perfil y de 3/4, y viendo hacia arriba. Con estas fotografías yo hago un plan preoperatorio temporal, porque obviamente me falta la exploración física, que es muy importante. Pero con estas fotos, cuando ustedes llegan a la consulta, yo ya puedo mostrarles qué plan tengo, si están de acuerdo o no. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, empezamos con la figura de la izquierda, hacemos una división en medio para observar si hay asimetrías o no. Ojo, todos somos asimétricos. Si ponemos una línea así y medimos y sacamos el caliper o la regla milimétrica, van a ver que tenemos un ojo a lo mejor más chico que otro, o a lo mejor abajo que otro, pero son simetrías o asimetrías que no son significativas. Sin embargo, hacer este ejercicio nos permite reconocer cuando son asimetrías significativas y que necesitamos hacer algo para simetrizarlo lo mayor posible y decirles a ustedes y o a los pacientes cuáles son las posibles riesgos o complicaciones y los objetivos que tenemos con esta cirugía. Del lado derecho pueden ver lo que les mencionaba. Nosotros dividimos la cara tanto en tercios, que es el tercio superior va de la línea que dice R hacia arriba, el tercio medio es de la línea R hacia el S, y el tercio inferior es del S hacia abajo, ¿no? Y entonces el tercio medio lo dividimos en dos porque necesitamos sacar algunos valores que son diferentes, que es de la punta de la nariz hacia el labio y de la punta de la nariz hacia los párpados, más o menos. Esto nos ayuda a ver si la cara es larga o si la cara es corta, si tenemos simetría en los tercios o si no la tenemos, si necesitamos alargar la nariz o si necesitamos acortarla, si va a ser el cambio suficiente en la nariz o tenemos que tocar mentón, mandíbula, malares, cejas o párpados, porque también recordemos que lo que vemos es un efecto visual y nosotros jugamos mucho con sombras y con cambios de luces que ocasionan efectos visuales que queremos lograr, ¿no? Después hacemos una valoración de su lado izquierdo, como pueden ver, de los huesos nasales. Los huesos nasales deben tener una forma o una dirección oblicua más o menos como si fuera una curva pequeña, y esta curva pequeña debe seguirse en ambos lados. Después en el lado derecho, con estas medidas valoramos si las alas nasales son más gruesas de lo que necesitamos o no. Cuando son más gruesas de lo que necesitamos, hablando estéticamente estricto, es cuando están o sobrepasan la línea que sale en el canto, sobrepasa el ala nasal un poco. Ahora, ¿por qué es importante ver cuánto? Porque no solamente es, bueno, se pasa 2 milímetros, voy a recortar ala. No, bueno, todavía falta que yo eleve la nariz. Cuando elevas la nariz, estas alas nasales se hacen más angostas. Pero me permite a mí saber cuántos milímetros tendría que moverse si es que lo necesito. Y después vamos a pasar a algo muy importante que se llama proyección de la punta. Como pueden ver, esto no es como tan fácil. A lo mejor pareciera que lo es porque después de muchos años y muchos pacientes, muchas planeaciones, cuando vemos una fotografía ya podemos saberlo, pero las primeras 100 veces, más o menos, pues yo recomendaría hacerlo siempre como un ejercicio. Del lado izquierdo, tomamos una línea que va hacia el labio inferior y de aquí al ala nasal, hacia atrás, es B, y de aquí hacia adelante, que es la punta, es A. Si del A está entre 50 y 60%, más o menos tenemos una proyección adecuada. Si A es menos de 50, es una nariz corta, y si A es mayor de 60%, es una nariz larga. ¿Okay? Y eso nos va a ayudar mucho a saber si tenemos que alargarla o no. Otra forma que del lado derecho es una forma matemática, sí. Si se estudia medicina porque no les gustan las matemáticas, pues muy mal hecho. Y plástica tiene también un chorro, entonces no lo estudien si no les gusta. Tomamos el radix, que es esta línea roja que está aquí abajo, hacia la punta, y esto es una unidad, 1.0. La proyección de la punta quiere decir donde está la base del ala nasal hasta la punta tiene que ser 0.67 de este 1. ¿Ok? Entonces ahí tienen que usar una reglita de 3 para saber si están en lo correcto o no. Y con esta valoramos más o menos los milímetros que necesitamos proyectar hacia adelante para conocer
cómo se vería estéticamente hablando bien. De su lado izquierdo, esto es algo que se llama ángulo nasolabial. Esto me permite a mí saber si la distancia de aquí, perdón, este es el ángulo columelolobular, perdón. Esto me ayuda a conocer qué tan rotado necesito que hagamos la punta, solo la punta, y tiene que estar más o menos en 45 grados, ¿ok? Del lado derecho, aquí sí valoramos el ángulo nasolabial. El ángulo nasolabial es la distancia o la apertura del ángulo que hay de la base nasal hacia adelante con esta línea que va hacia adelante del labio. Varían más o menos los grados según etnia y según sexo. Obviamente no vamos a abrir el ángulo tanto con una mujer como en un hombre, a menos que lo pidan. Y bueno, yo siempre soy bastante conservador y siempre me voy en estos márgenes. Y por último, para valorar estéticamente hablando la nariz en la proyección, por eso les pido una fotografía viéndose arriba, porque yo puedo dividir la nariz entre 3. Idealmente, esto debe ser 1/3 del total y debe haber 2/3 acá. Generalmente deben de estar en una forma vertical u oblicua las narinas, porque eso permite que hagamos una proyección adelante. En el caso de los mexicanos, generalmente son más oblicuas a transversas o completamente transversas. Eso significa que necesitamos hacer una proyección y levantar. Yo siempre les hago esta pregunta cuando llegan a la cita de primera vez. Antes de explicarles qué quiero hacer, antes de explicarles qué quiero cambiar, cuál es el objetivo de nuestra cirugía, esta pregunta es la más importante. ¿Qué es lo que esperas tú de la cirugía? ¿Por qué es la más importante? Pues porque obviamente, como les mencioné al principio, yo les decía, la belleza es subjetiva. Y como la belleza es subjetiva, si a lo mejor vienen conmigo y tienen una nariz muy resecada y que ocasione, muchas veces lo piden, que ocasione algo que se llama deformación en silla de montar, o sea que esto esté hundido para que sea respingado, pues realmente yo no lo sugiero y no lo hago, ¿no? O a lo mejor quieren alcanzar algunos resultados que no son alcanzables, porque si yo quisiera llegar y decir, bueno, quiero que me dejes la nariz como la nariz de, no sé, Brad Pitt, pues obviamente no se va a poder, mi nariz es gruesa, es redonda, tengo cartílagos débiles, no se va a poder, entonces es algo irreal. Esta pregunta nos hace saber si es buen paciente, buen candidato para mí, bueno, o más bien en mis manos, para una rinoceptoplastia. ¿Cómo realizo yo la rinoplastía? Bueno, yo siempre les explico también esto. Un poco de historia antes. Las primeras narices que se hacían de una forma abierta. Como pueden ver en este dibujito, hacemos una incisión, ya puede ser en B o en escalón, yo uso un escalón. Alzamos todo el coleajo nasal y entonces nos permite ver todas las estructuras completamente denudadas, nos permite disecarlas todo lo que queramos, nos permite medir milimétricamente lo que queramos, nos permite poner los injertos exactamente donde queremos ponerlos. Y después hubo una evolución donde dijeron, bueno, pues a mí me salen los mismos resultados de forma cerrada, y eso fue los últimos 20, 30 años. Y tiene más o menos 3 a 5 años que retomamos o se retomó realizar las cirugías abiertas. ¿Por qué? Porque vimos todas las ventajas que habían por una cicatriz de 5 milímetros y bueno, también una de las consecuencias, bueno, de las desventajas de la nariz abierta es que desinflaman o tardan un poco más. Pero todos los beneficios que hay en contra de las pocas desventajas nos ha hecho decidir que hagamos la cirugía de nariz abierta. En lo personal, yo generalmente hago el 90% de todas mis cirugías de nariz abiertas. Y bueno, si tu cirujano al que vas no le gusta y él dice que puede alcanzar los mismos resultados con la rinoplastía cerrada, está bien, ¿no? Es cuestión también de gustos, técnicas y costumbres. Y esta es una foto en la cual levantamos el colgajo y aquí pueden ver todas las estructuras anatómicas y podemos ver lo que necesitamos hacer. Entonces, no hay suposiciones, lo medimos, hacemos, tallamos, todo bajo visión directa. Este es un ejemplo que les voy a poner de una paciente que cuando llegan conmigo, esta es una propuesta de cirugía. Yo les pongo esta presentación en la televisión y les voy explicando más o menos qué voy a ir haciendo y qué cambios esperamos de cada procedimiento para que sepan qué es lo que queremos lograr. Entonces, por ejemplo, con esta paciente, yo le sugería hacer una resección de cartílagos alares, unos puntos transdomales, otros interdomales, cortar la base alar, poner una extensión septal y resección de jiba osteocartilaginosa. Bueno, no crean que nada más les digo esto y ya los dejo bailando, les explico cada uno.
¿Cuál es el objetivo en esta paciente? Bueno, el objetivo en esta paciente es mejorar la definición de la punta, rotar la punta hacia arriba, hacer la punta nasal más fina y hacer el dorso de forma regular. ¿Okay? Generalmente, 9 de cada 10, las pacientes cuando llegan conmigo no es que sea magia, pero viendo la valoración y viendo sus características y viendo lo que yo puedo ofrecer, generalmente aquí coincidimos en un 100%. Bueno, este es un ejemplo de lo que necesito yo para hacer todo lo que les mencioné. Generalmente cuando son cirugías primarias, una rinoplastía primaria, lo que hacemos es, o lo que yo hago, perdón, es tomar un injerto de cartílago septal. Como pueden ver en esta imagen, dejo una L invertida, que es el soporte que tenemos que dejar mínimo 1.5 centímetros arriba y mínimo 1.5 centímetros de antero-posterior. Y este pedacito de cartílago septal nos va a ayudar a hacer todo lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, aquí para una extensión septal. Hacemos una resección cefálica de cartílagos, que es para rotar la punta. Estos son los cartílagos alares y lo que está en rojo es lo que quitamos. ¿En qué se basa este principio? Que nosotros conocemos algo que se llama ley de Gibson. Si ustedes la conocen, sabrán que cuando quitas la resistencia del cartílago de su pericondrio de un lado, el otro se gira o se contrae. Lo que hacemos es que cuando cortamos esto, pierde la fuerza y hace que la punta rote. A esta paciente también le decía que tenemos que hacer un punto transdomal e interdomal. ¿Qué significa eso? Un punto transdomal significa que estos son los cartílagos alares y este es el domo. Hacemos un punto que permite que se doblen entre sí, y entonces en vez de estar así, lo que hacen es que al doblarse, avanzan hacia adelante y hacen la punta nasal más fina. Como podemos ver en esta parte, vean cómo se adelanta y se hace un poquito más puntiaguda. Vean cómo se ve aquí la sombra y aquí se ve más levantada y se ve más hacia adelante. Y el punto interdomal es un punto entre los domos, que significa unir estos domos. Si ven en esta imagen de aquí abajo, es una boxy tip, así le conocemos nosotros, porque es una como punta en caja y aquí se vuelve mucho más fino. A veces necesito colocar un injerto tipo PEC, que esto ayuda a dar más longitud y definición de la punta, como está acá. Y bueno, les voy a presentar algunos ejemplos de algunas pacientes y lo que les decía yo previamente. Tiene mucho que ver lo que le gusta a tu cirujano, porque la belleza otra vez es subjetiva, y los resultados que tú quieras lograr. Por ejemplo, con esta paciente ella siempre quiso un resultado muy natural, y como podemos ver en la foto de la izquierda a la derecha, pareciera que son casi iguales, pero si tú las ves rápido son completamente diferentes porque tienen más o menos como 3 milímetros de proyección, el dorso está más regular, el ángulo nasolabial está abierto, hay mejor definición en la punta, se ve mucho más fina y es un cambio que si tú la ves en la calle jamás pensarías que se operó. Otra vez, eso tiene mucho que ver con otros. Esta paciente, por ejemplo, bueno, ella sí le quería que se viera un poquito más respingada, pero aún así natural. Y como podemos ver del lado izquierdo al lado derecho, pues esta foto me la pasó. Todas las fotos que pongo, ojo, son autorizadas por mis pacientes. Y esta justo fue una que me pasó ella que le gustó mucho de Instagram, que se tomó. Y pues obviamente es mucha satisfacción verlas contentas y presumiendo. Este lado izquierdo, por ejemplo, igual, lo mismo. Es un cambio muy discreto, pero que cambia por completo la nariz. En vez de que tengo una nariz ganchosa, que hace que la cara no se vea armónica, del lado derecho una cara que se ve completamente armónica, derecha, y que va con su cara. Y bueno, este es un ejemplo bastante bueno de lo que podemos lograr con una rinoplastía abierta en una paciente con nariz mestiza, mexicana. Podemos ver del lado izquierdo cómo le falta definición en la punta, cómo está ganchuda, tiene giros cartilaginosa, los cartílagos alares eran muy débiles, y como del lado derecho hicimos una rotación, abrimos el ángulo nasolabial, regularizamos el dorso, y entonces una nariz más fina sin dejar de ser, sin hacerla pequeña. Otra vez, no es posible que si tú tienes una cara que no sea pequeña, tú dejes una nariz chiquita, no va acorde a la cara, ¿no? Siempre hay que cuidar muchísimo esos detalles cuando elijas al cirujano que te quiera operar o cuando ustedes quieran planear una cirugía. Y bueno, hasta aquí, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una paciente que también está feliz con su nariz, una nariz muy, muy bonita, que es muy natural, que está definida, que si pueden ver ustedes aquí, hay una proyección de luz mayor, que esto se logra con los puntos interdomales, transdomales y colocación de injerto. Y esta foto se las puse porque quería mostrar la cicatriz. Realmente la cicatriz aquí, ella no tiene ningún tipo de maquillaje, y la cicatriz en esta foto tenía apenas 3 meses. Entonces realmente es algo que apenas si se nota,
A ella también le hice resección alar, o sea, aquí también se ven las cicatrices. Yo las noto, pero realmente son prácticamente, no se ven, ¿no? Bueno, esa es en general una plática, no quise hacerla aburrida, quería platicarles de cómo hacemos para que las cirugías queden lo mejor posible y obviamente a su gusto, ¿no? Es un análisis que es muy complicado, que es un análisis muy complejo, que no cualquier persona debería de hacer, pero muchas personas lo hacen sin el conocimiento que necesita este tipo de procedimientos. Ahora sí, platíquenme en qué dudas tienen, qué preguntas tienen. Yo, Itzel, buenas noches, doctor. ¿Qué Una tal, Itzel? ¿Cómo pregunta, estás? yo, muy bien, gracias. Yo, mi nariz, bueno, yo tengo bien mi nariz, pero yo sufro de rinitis alérgica. En Ok. dado caso que un día yo me quiera, someter a un procedimiento, ¿sí llegaría a cambiar estéticamente mi nariz? O sea, ujú. Sí, claro. El tratamiento de la rinitis alérgica generalmente es con esteroides que se llama mometasona y hacemos ciclos. Generalmente los ciclos son los cambios de estación, que es en marzo y en noviembre más o menos, que es cuando entra primavera e invierno. Ahí para valorar si pudieras mejorar mejor, perdón. Si pudieras mejorar la funcionalidad sería valorar cómo son los cornetes. A veces la rinitis alérgica también produce una hipertrofia de cornetes que se puede ayudar con una cirugía que es como la rehabilitación de cornetes. Y el cambio estético no debería de influir para nada en la funcionalidad de tu nariz. O sea, si tú te quieres hacer una cirugía estética y no quieres que te toquen nada por cualquier razón o sea, estético, no la debe por qué empeorar, ¿no? Sí va a cambiar estéticamente, pero no debería cambiar la funcionalidad a menos que te hicieran algunos cornetes. Ok, muchas gracias, doc. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No hay preguntas tontas, no hay dudas tontas. Pueden preguntar lo que deseen. Muchas gracias, doctor. En breve les voy a ir pasando las preguntas que hacen por parte del chat y otros compañeros que también están comentando por otras vías. Y bueno, nos comenta Raquel Mendoza que si las cirugías, principalmente estas, son realmente costosas o son accesibles para la población. Perdóname, se trabó. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Creo que sí, doctor, perdón. Nos comenta Raquel Mendoza que si estas cirugías son realmente costosas o pueden ser accesibles para la población. Ok, ahí sí hay que tener mucho cuidado con el precio. Los cirujanos plásticos tenemos un problema ahorita nacional con compañeros del gremio médico, pero no de la cirugía plástica. Nosotros para ser cirujanos plásticos hicimos cirugía general. En mi caso yo terminé cirugía general. Después hice 4 años de cirugía plástica y después hice un año de craneofacial. Obviamente con guardias, con exposiciones, con publicaciones, con clases, etcétera, etcétera. Y hay una maestría en cirugía estética que no cumple con esos requerimientos, ¿no? Ellos lo hacen, creo que más o menos se tarda 6 años o un año y la mayor parte de ellos es en línea. Entonces, no es como muy comparable que te eches 9 años contra uno, ¿no? Y con la preparación y eso. ¿Cuál es su método de marketing muy común con ellos? El precio. Los precios son muy baratos porque también no hacen, bueno, en lo personal las rinoplastías que he reoperado, que me han llegado de ellos, es porque hacen cosas relativamente sencillas, pero sin la complejidad necesaria para restablecer o mantener las estructuras anatómicamente funcionales, ¿no? La cirugía de la nariz no es barata, pero tampoco siento yo que sea algo inaccesible. Dependiendo dónde vivan, hay un rango de precios. O sea, por ejemplo, aquí en Puebla, más o menos, los cirujanos plásticos cobran entre 40,000 y 60,000 pesos, más o menos, ¿no? En la Ciudad de México es más caro y de ahí pues van cambiando por regiones. Entonces no se dejen ir con un precio como muy barato, que es muy buena publicidad,
pero chequen que su cirujano esté en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Si no está en ese consejo, no es cirujano plástico. No porque esté en el Consejo de Cirugía Estética, que es de ellos, significa que sean cirujanos plásticos, no es cierto. O si se van a operar con un otorrinolaringólogo, lo mismo, ¿no? Hay que checar que estén en su consejo y que estén avalados. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos realizan aquí por este medio de Facebook, nos dice, de existir una contraindicación, ¿cuál sería para la realización de este procedimiento? Ok, bueno, son muchas las contraindicaciones que pueden existir. Por eso hacemos una historia clínica muy detallada antes de ofrecer la cirugía. Uno es no tener alguna patología cardiovascular. ¿Por qué? Porque generalmente los que tienen patologías cardiovasculares consumen antiplaquetarios o antiagregantes plaquetarios. No es una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa. Se puede, si se suspende en 8 días, pues lo hacemos. Que tengan alguna enfermedad grave, obviamente. Y en mi caso, yo no opero a los pacientes y no pueden venir a verme cada semana por 3 semanas, aunque sean foráneos. La recuperación o el tratamiento posoperatorio de las narices es tan importante como la cirugía. Pues si no llevan un seguimiento adecuado por el cirujano que los opera, ya sea yo, un otorrino o quien sea, pueden tener resultados no deseados o resultados no tan buenos por no seguir las indicaciones. Entonces, en general serían como las contraindicaciones absolutas. Relativas hay muchas, pero no hay algo así estricto que te impida operarte de la nariz. Gracias, doctor. Otra de las preguntas que nos hacen es que cuando un cirujano es certificado, pero ¿cómo nosotros podemos saber si la documentación en efecto es verídica y a qué instituciones principalmente podemos acudir? Porque muchas veces se muestran anuncios con ciertas promociones de que una rinoplastía 10,000, 15,000 pesos, pero realmente el cirujano o quien se está poniendo como tal el título pueda efectuarla. ¿Cómo nosotros podemos Bueno, darnos? claro, hay de dos, nada más hay de dos. Eh, ¿Por qué? Por la preparación que hay durante la formación de la residencia, solamente 2 especialidades pueden operar nariz, nada más, solo 2. Los otorrinolaringólogos, que puedes encontrar su cédula profesional, sí, con ellos es más fácil, porque su cédula profesional, luego, si tú lo buscas en Búho Legal o donde quieras, dicen que son otorrinos. Entonces ahí es como fácil. El problema es con nosotros, por decirlo así, porque ellos son muy engañosos, porque es promoción a veces engañosa, porque te dicen que sí son cirujanos plásticos. Me ha tocado verlo, no lo estoy inventando, lo he visto como dicen que son cirujanos plásticos y no lo son. Ser cirujano estético no es lo mismo que ser cirujano plástico, y pertenecer a su consejo de cirugía estética tampoco es lo mismo que ser cirujano plástico. Entonces por ahí no se dejen engañar. Hay una página que se llama, si tú lo googleas, le pones Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, está medio largo, pero si lo ponen, luego va a salir, y ahí hay un directorio. Y en ese directorio pones mi apellido, por ejemplo, y ahí debo salir. Si no sale, no es cirujano plástico. No lo es, o no está certificado, entonces, pues ahí ya debes tener como tus precauciones de quién elijas. No hay otra forma de que tú sepas o no sepas que es cirujano plástico. Tan sencillo y tan simple que si no aparece en esa página o en ese directorio, no es plástico. Te puede engañar, te puede decir lo que quiera, enseñarte hasta tarjetas que porque también me ha tocado verlo, que mandan tarjetas de presentación y dice cirujano plástico y ponen la cédula que les da la maestría de cirugía estética y avalado por el consejo, no es cierto, ¿ok? Y desgraciadamente, voy a poner después una plática de eso y seguramente voy a subir un post pronto. Hay muchas secuelas que se generan que después es uno. A veces se van por el precio con ellos porque es más barato, mucho más barato. Pero arreglar un problema es mucho más caro y quienes los arreglan, los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos, ¿no? Entonces, ya cuando tú arreglas algo, ya no puede quedar tan bien como la primera vez. El mejor chance de que siempre quede bien es en la primera. Muchas gracias, doctor. También por el dato respecto a qué cirujanos podemos encontrar en la página que nos comentó, y para también estar conscientes de los eventos y a quién podemos acudir. Otra pregunta que nos realizan aquí por medio de Facebook es, ¿en cuánto tiempo es la recuperación total de una rinoplastía?
Ok. Bueno, realmente la recuperación no es incapacitante. O sea, si yo te opero mañana que es sábado, no, mañana que es domingo, perdón, tú puedes regresar a clases el martes o el miércoles. No pasa absolutamente nada. O si tienes trabajo de oficina, puedes regresar martes o miércoles a trabajo de oficina sin ningún problema. Las restricciones van más en cuanto a hacer ejercicio o hacer esfuerzos o a solearse. Como les decía, lo más tan importante como la cirugía es la recuperación, la férula me refiero. Ponemos una férula que es de micropor y una cosa que se llama Aquaplast. Si esta se afloja, necesito que regrese esa consulta para cambiarla. Entonces solamente limitamos hacer esfuerzos, cargar cosas pesadas, exponerse al sol y que no pueden lavarse la cara, esta parte de la cara, 4 meses. Eso yo lo hago cuando los ven a consulta. El mayor problema generalmente es 4 semanas, perdón. El problema generalmente es con las mujeres porque los hombres somos medio cavernícolas, pero tampoco es tan imposible con las mujeres que se laven el cabello aparte, que se laven la cara con toallitas húmedas, etc. Más o menos para que estés ya, puedas hacer, si quieres aventarte un avión, lo hagas, es hasta la 6ª semana. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos realizan es el lapso de tiempo que puede pasar de una cirugía a otra si el paciente no queda conforme con el resultado. Ok, si no queda conforme y la operé yo, la verdad es que la tasa de reoperaciones o de retoques que tengo, la verdad es que es baja. Me espero 3 meses, porque generalmente son cosas muy, muy, muy pequeñas. Entonces en 3 meses podemos hacerlo. Cuando fue operado por alguien más y a lo mejor es algo complejo, porque me ha tocado que ha tenido que tomar costilla o concha auricular y volver a hacer todo, sugiero que esperemos entre 1 año a 2. Después de pasado ese tiempo ya se establecen los cambios que hay anatómicos y yo ya sé o puedo prever qué va a pasar cuando haga la cirugía. Ok, doctor. Otra pregunta que nos hacen es el personal que se encuentra en área COVID con el uso del cubrebocas y la presión que ejerce sobre la pared de la nariz, ¿se puede ejercer algún problema o causa algún daño? Sí, es muy buena pregunta. No he tenido pacientes todavía médicos que estén en área COVID. Con el cubrebocas no hay problema, pero el problema es que entran muchos con caretas, con mediacaras, que sí hacen presión en la nariz. Yo sugeriría que hasta que no te libres del área COVID, no lo hagas. Con cubrebocas normales no hay problema, eso sí, sin problema. Gracias, doctor. Esperamos a que hagan alguna otra pregunta. Y pues por lo mientras también quiero irle agradeciendo por darse el tiempo de estar aquí con nosotros una vez más con este tema que realmente es de suma relevancia e importancia hoy en día, porque pues hay muchos que quieren realizarse algún procedimiento quirúrgico y también tienen curiosidad de cómo se lleva a cabo. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, recalcar que tener mucho cuidado. La nariz es una parte anatómica muy compleja y a veces por hacer un cambio estético tenemos secuelas funcionales muy graves. Entonces no solamente es operar una nariz para que sea bonita, es operar una nariz para que sea bonita y funcione como debe de funcionar, ¿no? Ok, doctor, esperamos. Nos comentan que si podría pasar sus datos para consulta. Claro, me pueden enviar un mensaje por el Instagram si quieren. De todas formas, en Instagram tengo todos los datos de contacto, que es DR Eugenio Gecano. Muchas gracias. También, de todas formas, ahorita, una vez finalizada la ponencia, vamos a compartir sus redes sociales en la página para que puedan seguirlo y ver parte de su trabajo. Muchas gracias. Pues por parte de la comunidad y de Facebook, si tienen alguna otra pregunta, pues pueden irla formulando. Esperamos, no sé, un minuto, doctor, o cuánto gusta para Sí, que... vamos a ver porque ya se aburrieron o les da pena. Ninguna pregunta es tonta, ¿eh? Eso siempre hay que aclarar que ninguna pregunta es tonta. Es peor quedarse con la duda.
pues le mandan agradecimientos de que pues una excelente ponencia y que pues muchas gracias por haber estado presente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y si se les ocurre otra pregunta, siéntanse con la confianza de alcanzarme por Instagram. Y nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen, por la programación, por la participación. Y bueno, estamos en contacto. Sí, doctor, muchas gracias a usted y pues también muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, ya sea por este medio de Zoom y también por parte del Facebook. En breve les compartimos también la información del doctor para que puedan contactarlo si tienen duda respecto a algún procedimiento y pues ya se pongan en contacto con él directamente. Muchas gracias. Que tengan excelente noche. Gracias, doctor. Hasta luego y muchas gracias Muchas por el... gracias. A ustedes, gracias.